la historia del pueblo de Israel, que tanto hablamos de ella, es una historia, como decíamos días pasados, que se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo de sus grandes victorias y también de sus grandes fracasos. Cuando hablamos de victoria, no podemos dejar de hablar de fracaso, porque para que haya una victoria tiene que haber una gran lucha, una gran batalla. Y dentro de una gran batalla, de una gran lucha, siempre hay gente que fracasa. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Amén. Si hablamos de una batalla literal, podemos ver que a veces hay soldados que van a una guerra y se arman y llevan municiones o balas o lo que sea suficiente. Y hay otros que ignoran esto y llevan pocas. Por alguna razón llevan pocas. Y en el momento en que se acrecienta la batalla, se le acaban las balas o lo que sea. Y muchas veces es atrinchorado y termina fracasado, muriendo, que quizás no tenía que haber muerto si hubiese llevado lo suficiente arma o lo suficiente municiones o balas, lo que fuera, para poder llegar hasta el final. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero en la vida espiritual pasa lo mismo, porque muchas veces siempre decimos que estamos en guerra. ¿Cuántos están en guerra aquí? Amén. Pero lo serio aquí es que estamos en una guerra con un enemigo que ni siquiera sabemos de qué color es, ni de qué magnitud es, y mucho menos luchamos con un enemigo invisible que nadie sabe dónde está, ni cómo llega, cómo se aparece, ni qué arma va a usar, ni en qué tiempo se va a levantar. Ninguna de esas cosas las sabemos. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ha preparado y dice que Él nos ha dado herramientas, como lo dice en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10 en adelante, habla ahí una lista de las armaduras que Dios ha puesto a disposición de sus hijos. Óigame bien, son armaduras que cada creyente, comenzando desde el líder hasta el más pequeño, tiene que procurar usarla. No se puede quedar una sin usar. Hay que usarla todas, porque no sabemos por qué área el enemigo va a atacar. Por ejemplo, el soldado romano antes se ponía una armadura que lo cubría completamente. La única parte que quedaban movibles era esta, cuando iban a moverse, la de las rodillas y los orificios de los ojos y la nariz. Después esa armadura era completa. Por donde quiera que el adversario le daba, pues no le hacía efecto, porque él estaba cubierto completamente. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que Dios nos dejó a nosotros todas esas armaduras para que nosotros también la usemos. Ahora, cuando no usamos esas armaduras, sepa usted que en el momento en que el enemigo se levante contra usted, precisamente en el área donde usted no tiene esa armadura, ahí es que el diablo le va a dar. Así es. Un boxeador que está boxeando, cuando el boxeador contrario le da un golpe aquí en el costado y él se da cuenta que ese boxeador sintió el golpe y que le bajó la guardia, ¿a dónde cree usted que va a seguir atacando? Ahí mismo, porque él lo va a hacer que se doble. Y cuando se doble, caerá de rodillas y luego se le hará difícil levantarse, porque le dio hasta que lo doblegó. Y eso es precisamente lo que el enemigo ha venido haciendo con la humanidad desde el principio desde que el hombre pecó.
En la historia de Israel nosotros podemos ver, amén, las grandes victorias de ellos, también como le dije al principio, los grandes fracasos. En los tiempos de Ezequiel, alabado sea el nombre del Señor, escuche bien claro lo que le voy a decir. En los tiempos de Ezequiel, amén, fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí en Babilonia había un gran número de judíos que habían sido llevados también como esclavos. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel caía en esclavitud, era por desobediencia. ¿Me escucharon? Amén. Era la desobediencia que llevaba al pueblo de Israel a la esclavitud. En otras palabras, cuando ellos le daban la espalda a Dios, cuando ellos no hacían lo que Dios le ordenaba, entonces Dios lo entregaba a las naciones paganas. Dios lo entregaba a los enemigos y de esa manera ellos lo subyugaban, lo esclavizaban y se lo llevaban a sus naciones para que fueran esclavos. ¿Cuánto bendecimos al Dios del cielo? A Dios, aleluya. Y en esos tiempos, en Babilonia, Dios le hizo un llamado al profeta Ezequiel. De por sí, los estudiantes de la Biblia saben que Ezequiel era un sacerdote. Venía de una línea sacerdotal. Y lo que él esperaba era seguir esa misma línea. Amén. Sin embargo, Dios lo llamó para que fuera profeta en el pueblo. Y Dios lo preparó, Dios lo capacitó, Dios le advirtió que a esta gente eran de corazón duro. Dios le dijo: yo te mando a ese pueblo que es de corazón duro, pero yo he puesto mis palabras en tu boca para que tú vayas y la lleves. Y Dios le dice: y unas cosas te voy a decir. Tú le hablarás a ellos mis palabras, óigante o no te oigan. Tu trabajo es hablar lo que yo te mande hablar. ¿Cuánto alabamos a Dios? Gloria a Dios. Y la Biblia dice que este hombre duró un gran tiempo a la ribera del río, aleluya, esperando, solamente mirando lo que la forma como el pueblo de Israel estaban, aleluya, totalmente alejados, estaban totalmente apartados de Dios. Y esto conmovió a Ezequiel de una manera grande. Ahora, en esos tiempos, más adelante de la historia, el pueblo se había corrompido tanto. Óigame bien, hermano, porque realmente al principio yo dije algunas palabras aquí cuando fui a entregarle a la persona que iba a dirigir, y quizás algunas de ellas se las voy a repetir, porque una de las cosas que el pueblo de Israel siempre se creía era que por ser el pueblo escogido de Dios, por ser el pueblo privilegiado según ellos pensaron que Dios nunca lo iba a castigar. Ellos pensaron que a ellos todo les iba a ir bien. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se equivocaron. Porque, como hemos dicho por la palabra, Dios está comprometido con su palabra. Y las exigencias que Dios le hacía a ellos, de la manera que tenían que vivir, de la manera que tenían que actuar, es la misma que Dios nos hace hoy a nosotros. Ahora, en los días de Ezequiel, como le dije, la depravación, la corrupción era tan grande, óigame bien, que dice la Biblia que aún los profetas y los sacerdotes, que eran los que representaban al pueblo, que eran los que traían el mensaje de Dios, habían caído en corrupción. Los jueces, que eran los que representaban la ley,
estaban, aleluya, recibiendo soborno. El pueblo se había desparramado. La Biblia dice que estaban corrompidos totalmente, hasta el punto que el mismo Dios dice que cada uno de ellos aún cometían abominación contra la mujer de su prójimo, y aún así muchos salían y vivían hasta con su nuera y violaban a sus medias hermanas, sabiendo que Dios había dado mandamiento de todo esto, que era una prohibición tan grande que Dios le había dicho que hasta ver a un hermano que acechara a una hermana para verla, había que matarlo a él. Y si acechaba para ver la desnudez de su madrastra o su madre, también había que matarlo. Sin embargo, mire hasta dónde llega el pecado. Mire hasta dónde Satanás logra corromper el corazón del ser humano. Y esta gente eran los que tenían la ley de Dios. Esta gente eran los que tenían la palabra. Esta gente eran los que ejercían el ministerio sacerdotal, y eran los profetas que allí habían, los que representaban a Dios en medio del pueblo con el mensaje. Pero el pecado lo llevó todo lo llevó a apartarse de Dios. Y Dios, como llama al profeta, Dios le habla y le revela al profeta la condición del pecado que había en Jerusalén. Toda la ciudad, escúcheme, se había corrompido. Toda la ciudad había caído en inmundicia. Todos, no había uno. Y por eso escuchamos el corazón de Dios hablar. Como le dije, no era el hombre, el profeta, el que hablaba. Era Dios que hablaba a través del profeta. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Y dice que Dios mismo le dijo: yo busqué entre ellos hombres que hicieran vallado, que se pusieran en la brecha delante de mí. ¿Qué significa esto? Hombres que se pusieran en la brecha eran hombres que intercedieran por la ciudad. Dios, el corazón de Dios, escúcheme, latía por alguien que lo buscara a él de verdad, por alguien que lo moviera a él, por alguien que se acercara de verdad a él. Y dice que en todo Jerusalén buscó uno y no lo encontró. Gloria a Dios. Porque Dios buscaba a uno solamente para que hiciera vallado, para que se pusiera de frente a él, como lo hacía Moisés. Que cuántas veces Moisés se paraba delante de Dios, intercedía por el pueblo, y Dios perdonaba al pueblo. Dios lo perdonaba. Gloria a Dios. Y aquí lo que estamos viendo es, amado, aleluya, ¿cuánto alabamos a Dios? Dios, aleluya. Aquí lo que estamos viendo es un panorama de algo que se vivió hace mucho tiempo. Sin embargo, alabado sea el nombre del Señor, yo meditaba en este versículo y créame, hermano, créame que de todo corazón le puedo decir lo siguiente: esto es como si se repitiera la misma escena. Es probable que para el que tuviera el título de profeta en aquellos días, quizás ellos estaban ejerciendo el ministerio. Porque si usted lee el versículo anteriores, usted va a ver que yo una vez prediqué de esto, pero de otro pasaje bíblico. Usted va a ver que los profetas, dice en el versículo 28, que cubrían con lodo suelto, profetizando a la gente. En otras palabras, ellos suavizaban a la gente y hacían que la gente se sintieran bien. En otras palabras, haciendo lo malo, ellos le decían: ustedes están haciendo lo correcto. Aleluya.
Los sacerdotes seguían ejerciendo los sacrificios de la misma manera. Para ellos estaban bien. Los jueces, que Dios mismo declaró que los jueces eran pequeños dioses, porque ellos estaban encargados de ejercer la justicia y de declararle a una persona inocente o culpable. En esos días, el soborno era tan grande que muchos que andaban en la corrupción, que andaban cometiendo este tipo de pecados de los cuales le leí, aleluya, muchos al ser llevados a los juicios, le daban dinero y sobornaban al juez, y el juez lo declaraba inocente por la corrupción que había. Y no hemos de sorprendernos de lo que estamos viviendo hoy en día, porque la gente nos sorprendemos del panorama que se ve ahora, y es porque no conocemos la palabra de Dios, porque el panorama de lo que se ve ahora es la repetición de lo que se vio ayer. El diablo de ayer que engañó a Eva es el mismo diablo que sigue engañando a la gente hoy. El diablo de hoy que corrompió la humanidad, que la llevó hasta el punto de que Dios tuvo que destruirla, es el mismo diablo que tiene corrompida la sociedad hoy en día. ¿Por qué nos sorprendemos? Si es lo mismo, es una repetición. Pero lo que más nos duele es que así como Israel se daba la gloria de que eran el pueblo de Dios, y no dejan de serlo, son el pueblo elegido de Dios, pero se daban la gloria, aleluya, porque ellos creían que por ser el pueblo de Dios, Dios no lo iba a castigar, Dios no iba a permitir que cayeran como esclavos, Dios no le iba a enviar tantos males como permitió que le llegaran, aleluya, y eso lo llevó a ellos a un descuido, porque a veces cuando todo nos está saliendo bien, cuando todo está pasando de maravilla, como que nos descuidamos y nos sentamos en nuestros propios laureles, aleluya, y nos sentimos como el king, aleluya, el rey que está sentado en su trono, y como no tienes enemigos que lo estén atacando, como no tiene guerra con nadie, porque todo el mundo está sometido a él, el rey sigue con los pies cruzados, celebrando el triunfo, el pueblo sigue celebrando depravadamente. Sin embargo, muchos de esos reyes, aleluya, eran sorprendidos cuando menos ellos lo esperaban, porque vivían descuidados. Aleluya. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Amén. El mismo diablo que desarmó al pueblo de Israel es el mismo diablo que sigue luchando para desarmarlo a nosotros también. Aleluya. Ahora escúcheme, porque todavía falta algo más. Nosotros estamos en el mismo nivel que estaba el pueblo de Israel. Nos damos el lujo de que somos pentecostales, de que somos los que tenemos el Espíritu Santo, de que somos los que tenemos el poder, de que somos el pueblo verdadero, de que somos el pueblo que Dios ha elegido. Y yo no tengo nada en contra de eso, es verdad, pero el problema no es ese. El problema es que nos hemos quedado, aleluya, en el orgullo de ser lo que somos, y hemos dejado que el diablo traiga la miseria espiritual sobre nosotros. Como dice la pastora, no hay mucho amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué maneras tenemos hoy de servirle a Dios? ¿Qué manera más linda, más hermosa? Oiga, hermano, yo diría que si el corazón de Dios hablara como le hablaba aquel profeta, si apareciera un profeta de verdad, que por eso es que le digo que yo no creo en los adivinos esos que andan en el medio. Son profetas de venda mágica, adivinos. Aleluya. Que necesitan, aleluya, ir a la divina de Endor. Son seguidores de ella. Aleluya.
Porque si en verdad hubiera alguien que se parara en la brecha de parte de Jehová y hablaran de parte de Jehová, quizá esta miseria espiritual con la que vivimos en la iglesia no viviéramos. Amén. Amén. Es una miseria espiritual de gente que se creen que están bien y se están engañando ellos mismos. Una miseria espiritual. Usted se va a enojar conmigo, comience ya. Es triste que usted diga que tiene a Dios, que usted le sirve a Dios, cuando usted mañana tiene que ir a una entrevista a una oficina del gobierno a las 8 de la mañana, usted está ahí a las 8. Es triste que usted, aleluya, mañana tiene que estar en su trabajo a las 8 y ya a las 8 en punto usted está ahí. Es triste que usted tiene una cita médica mañana a las 10 de la mañana y ya a las 10 de la mañana usted está ahí. Aleluya, honrando a las criaturas. Usted está honrando a las criaturas más que a Dios, porque a la iglesia le damos un culto a Dios y usted llega cuando usted quiere y cuando le dé la gana. Y eso que usted tiene a Dios, usted tiene el poder, usted tiene la unción. Aleluya. Richie, brother. Gloria a Dios. Hay causas que no podemos ir en contra de ellas. Causas que yo no las sé, que Dios las sabe. Pero las rutinas, no me diga que son causas. Eso es así. Amén. Y aquí, las mayorías tienen una rutina. Aleluya. Se quedan matando el tiempo. Saben que un culto comienza a las 5. Aleluya, de la tarde en punto. La cadena comenzaba a las 4, a 4:15. Aleluya, pero prefieren salir de su casa a las 5 y a las 5:30 para llegar a la iglesia. Y después, cuando a usted le esté cayendo la casa encima, usted quiere que Jehová intervenga por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Se nos están cayendo las iglesias. Gloria a Dios. Porque la gente ya no le quieren servir a Dios como Dios manda que le sirvamos. Alabado sea tu nombre. Le damos más honra a las cosas que a Dios. ¿Por qué usted cree que en Romanos 1 dice que la gente honraba más a las criaturas que a Dios? Y Dios le mandó juicio por eso. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Porque nosotros hacemos lo mismo. Honramos más las cosas que a Dios. Honramos más a la familia que a Dios. Y por encima de Dios no debe ir nadie. Y por eso es nuestra pobreza espiritual. Por eso mismo es que estamos esqueléticos sentados en un banco de la iglesia. Por eso mismo es que el desánimo nos arropa y matamos el tiempo y llegamos a la iglesia ya cuando queremos. Por eso mismo, por esa pobreza. Gloria a Dios. Aleluya. Si Dios sale ahora a buscar a alguien, le aseguro que probablemente va a salir decepcionado como salió con Judá. Todo Jerusalén le dijo al profeta: mira, he buscado uno y no lo he encontrado. Eso se ve raro, que entre tanta gente que se llamaban profetas, que eran profetas pero se vendieron, entre tantos sacerdotes que eran los que hacían el sacrificio, entre tanta gente que cumplían con la ley, y que Dios le diga al profeta: aunque ellos están en el templo metidos, aunque me hacen los sacrificios, aunque andan profetizando en nombre mío, no hay uno de ellos que sirva. Dios, aleluya. Eso fue lo que le dijo. Porque no encontré uno que pudiera pararse y hacer vallado en la brecha. Porque yo me determiné de destruir esta ciudad y no encontré a alguien que se parara. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Mírese, obsérvese, para ver si Dios está contento con usted y conmigo en la forma que le estamos sirviendo. Obsérvese. Nuestra propia condición nos delata.
Así no es que vamos a ganarnos el cielo. Así no es que vamos a entrar a la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Así no es. Misericordia, Padre. Hasta que no cumplamos con el primer mandamiento. Gloria a Dios. Que es muy fácil con la boca repetirlo. Pero cuando nos toca mostrarlo se nos hace difícil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Aleluya. Y no podemos darle el lugar que le corresponde a Dios a otras cosas. Bendito Dios. Usted va a tener que empezar a hacer arreglo. Usted va a tener que empezar, aleluya, a darle a Dios lo que le va a dar, dárselo completo. Que a Dios no le gusta nada media. Amén. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo que no se le puede servir a dos señores? Porque o se ama uno o se aborrece el otro. No se le puede servir a Dios y al diablo. No se puede estar en la iglesia y también en el mundo. No se le puede dar la mitad del tiempo a Dios y la mitad al enemigo. O se la damos a Él o se lo damos a Dios. Gloria a Dios. Como dice la pastora, no hay mucho amén. Ni se andan buscando amén, tampoco. Lo que queremos es que nos concienticemos. Gente dándose el lujo de que somos la iglesia fulano, de que somos el concilio fulano. Dios anda buscando entre ellos uno también que haga vallado en estos tiempos. Gloria a Dios. ¿Quién se le para aquí? ¿Qué hombre de Dios se le ha parado a Trump cara a cara? ¿Qué hombre de Dios se le ha parado al alcalde o se le para al gobernador aquí cara a cara que le diga así dice Jehová? ¿Qué hombre ha llegado? Porque Dios anda buscando uno que vaya y le hable las cosas cara a cara, pero no hay ninguno. Porque la mayoría son alcahuetes que se dejan vender. Que el gobierno viene a darle la latica de comida vieja. Y les cogen todas las miserias que el gobierno le da. Y con eso ya están comprometidos con ellos. Y no se atreven a hablar la verdad. Porque están comprometidos. No hay hombre. Alabado sea Dios. No hay nadie. Y Dios anda buscando a alguien. A alguien Dios anda buscando que haga vallado. Gloria a Dios. La gente peleándose por los títulos. Y ustedes gentes que ni terminaron la secundaria. Que lo que fueron, estudiaron en la primaria. Y ustedes hoy que tienen ni que título, doctorado en teología. Pero ¿qué clase de doctorado es ese cuando una persona ni siquiera terminó la secundaria? Para usted tener un doctorado en teología o cualquier título, usted tiene que haber terminado todos sus estudios seculares para que entre a un colegio, a una universidad. Pero ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es proyectar una imagen a través del título. Y usted ve que están llenos de títulos. Porque yo conozco a algunos que no llegaron ni al primero de bachillerato y tienen títulos de doctores en teología. Pero ¿quiénes le dan esos títulos? Otro avivato que se inventó esos estudios para sacar dinero. ¿Cuánto alabamos a Dios? Gloria a Dios. Y así sucesivamente, lo que tenemos un montón de gente que lo que quieren es proyectar su imagen. Porque creen que al presentarse con un título, ya la gente tiene que respetarlo y verlo de otra manera. Usted se equivocó. Aquí seguimos respetando y viendo a Cristo como el grande. Amén. Gloria a Dios. Como el poderoso. Amén. Usted puede alcanzar el título que quiera en esta tierra y usted va a seguir siendo usted. Eso es así. ¿Cuánto alabamos a Dios? Sin embargo, usted ve toda esa gente y usted no ve uno que esté provocando al pueblo, que esté llamando al pueblo a una humillación, a una búsqueda. Gloria a Dios. Todo lo que Dios quiere ver que nosotros nos humillemos, hermano. Que nos examinemos y que veamos los males que hay en nosotros
para que el Espíritu Santo pueda moverse. Al Espíritu Santo no lo vamos a mover nosotros cantando: ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven. No es así. Eso es bueno cantarlo, pero no es así que al Espíritu Santo lo vamos a mover. Aleluya. Al Espíritu Santo no lo vamos a mover cantándolo, tocándole, como le dije ahorita, una buena música. Alabado sea Dios. Hasta que nosotros no cambiemos de actitud y esta manera pobre de servirle a Dios, de darle a Dios las migajas, porque muchas veces eso es lo que le damos a Dios, las migajas. En otras palabras, lo que me sobra. ¿Sabe qué le dijo Dios al profeta? Le dijo: escúchame, porque a veces creemos que somos mejores que otros. Dios le dijo al profeta: esta Jerusalén, Judá y Samaria son la escoria. Son como la escoria de la plata y la escoria del bronce. ¿Usted sabe lo que es la escoria? La basura, los residuos. Y así ellos fueron considerados delante de Dios. ¿Por qué? Por la forma como le están sirviendo a Dios. ¿Usted qué sabe? Yo que sé cómo es que Dios nos está viendo a nosotros. Así es. Gloria a Dios. Y usted cree que lo está viendo como: yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Gloria a Dios. Reprendo al que se inventó esa canción, Ay, Jehová. que se pone a cantar sin saber lo que cantan. Alabado sea Dios. Con nuestras vidas sucias, dañadas, y a veces nos ensuciamos. Y entonces queremos venir aquí a aparentar que estamos limpios. Que Dios se apiade de nuestras almas. Amén, gloria a Dios. Que Dios se apiade de nuestras almas. Amén. Porque parece que al principio ninguno tiene alma, que no dijeron nada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Si no cambiamos la manera de servirle a Dios, Dios anda buscando una iglesia que haga vallado. Amén, amén, gloria a Dios. Esto no es cuestión de que yo vine a la iglesia aquí a darle tranquilidad a la conciencia. Esto tiene que ser una vida de relación. O que me voy a aparecer cuando yo quiera servirle a Dios. No, usted no se aparece a su trabajo cuando usted quiera. Si usted quiere chavo, usted tiene que ir allí a ese trabajo, aleluya, a un horario fijo. Y cuando tenemos determinado darles cultos a Dios, usted también quiere gozar, si quiere salvación, usted tiene que luchar para usted estar ahí dándole ese culto a Dios. No la mitad de un culto. No la mitad. Gloria a Dios. Aleluya. En los tiempos, ¿cómo hacen falta esos tiempos viejos? ¿Cómo la gente buscaba a Dios? Nuestras iglesias eran de tierra allá. Los cultos tenían una hora de comenzar. Cuando la hora eran las 4 de la tarde, ya a las 3 la iglesia estaba repleta. A las 4 se iba a arrancar porque la primera hora era para oración.